Buenos días, docente. El problema ético que mi grupo decidió tocar en esta oportunidad fue el de la corrupción. Acá podemos ver la infografía resumida de todos los temas que vamos a tocar en el día de hoy. La corrupción se ha convertido en un fenómeno político, social y económico que permea todas las acciones de la sociedad. Las prácticas de corrupción están tanto en las esferas políticas como en las esferas privadas. Pero, ¿qué es la corrupción? Al responder esta pregunta, es importante decir que la palabra corrupción viene del latín corrumpere, que significa echar a perder, y los elementos que la contienen son, básicamente, la alternación, la depravación, la descomposición, la putrefacción y el soborno. Estas palabras hablan por sí mismo del significado de la corrupción y sus efectos. Corrupción en este caso es cuando una persona, grupo o sector se beneficia directa o indirectamente de manera ilícita, poniendo sus intereses personales, grupales o sectoriales por encima de los demás y carente de toda ética. La corrupción está asociada a diferentes factores en este caso. Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades de posiciones públicas o privadas para obtener beneficios grupales o personales. En segundo punto, tenemos la carencia y o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garantizan la transparencia en el ejercicio de las funciones. Como tercer punto, tenemos la debilidad de los marcos legales y sanciones, o en este caso hay sanciones hacia la corrupción administrativa pública. Como cuarto punto, tenemos el reforzamiento de las actitudes individuales y del consumismo, sustituyendo los valores éticos como la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad. Y como quinto punto tenemos la impunidad, que se encuentra en los actos de corrupción, sobre todo en lo que es administración pública. Como vemos, la corrupción se expresa de múltiples maneras, siendo algunas de sus expresiones más visibles el tráfico de influencia y la obtención de provendas personales. Como primer punto que veremos es la corrupción y la cultura política, donde la corrupción afecta negativamente el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho, pues daña la igualdad política y el bien común. A pesar de que muchos son los enfoques y disposiciones que amparan la formación del nuevo ciudadano con valores y principios éticos, el deterioro el deterioro evidente de la actualidad es preocupante, sobre todo cuando se describen situaciones de funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones actúan en contra de ello, acrecentando esta problemática a nivel, a nivel de todo el país. El segundo punto es la corrupción ética y pública, donde en términos generales la ética o disciplina moral tiene por objeto el examen filosófico, la explicación de los llamados hechos morales. Bajo estas premisas, la corrupción es la contraparte de una acción ética, con fundamento en la disciplina ética. Esta investigación concibe a la corrupción como un mal, ya que se compone de una serie de actos indebidos por parte de ciertas autoridades políticas. El punto que me toca es democracia y corrupción en América Latina. El comportamiento político en América Latina se basa en una serie de rasgos de la conducta social y política que se cristalizan a lo largo de la evolución histórica y son distinguibles de la conducta social y política en otras regiones del mundo. Esto es en realidad lo que nos permite reconocer la existencia de la cultura política latinoamericana. En el caso del Perú, la corrupción es un grave problema y que enfrenta mucho a nuestra sociedad desde los inicios de la colonia. Como se puede ver en el gráfico, el mayor el índice de percepción de corrupción en el 2023, mayor punto es Venezuela, seguido con Argentina y, y México. Ahí tenemos lo que es la corrupción y función pública. Al hablar de la función pública, se debe ser entendida como aquella que monolíticamente como aquella que ejerce el Estado a través de sus elementos, específicamente designación
a excepción de los casos particulares. Por ejemplo, tenemos corrupción política, corrupción administrativa y corrupción de mayor. Al hablar de corrupción política, la corrupción que más se expone en los medios noticiosos a través del mundo es la naturaleza política. Se origina y crece dentro del seno del poder del Estado, como es el caso de, años atrás, el caso de Odebrecht, que originó un impacto social en los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú. Entonces, y tenemos la corrupción administrativa, que puede involucrar en el funcionario público que requiere pagos por recibir servicios públicos, por recibir contratos con gobierno, la venta de influencias o pagos para ser privilegiado en las leyes o regulaciones. En este caso lo vemos, por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Callao en el año pasado, con órdenes de servicios direccionados. Y por último tenemos corrupción de mayor. En este tipo de corrupción puede ser administrativa o política. Depende de cuán común sea la corrupción. Mayor puede resultar en la captura del Estado por parte de los intereses privados. Y las causas del impacto de la corrupción. Tenemos causas afectivas, causas formales, causas materiales, causas culturales. Las causas afectivas, la causa primera de la que a la vez se derivan o deseos y pasiones que realizan los actos de corrupción, que es la ignorancia. Las causas formales son causas formales que se desprenden por la delimitación. Y las causas materiales, en este caso son las que distintas brechas coexistentes entre el orden jurídico y el orden social, vigente tal como la brecha existente entre los indignados solo por excepción y delegados. Y las causas culturales, es necesario señalar que el concepto que se maneja hace referencia a la cultura política de un país, es decir, el conjunto de actitudes, normas, creencias, comportamientos y ciudadanos que tienen como objeto un fenómeno político, en este caso la corrupción. Seguimos en las diapositivas. El impacto de la corrupción. Tenemos dos impactos, el impacto político y el impacto social y cultural. En el impacto político, la corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes, complicando entre las élites políticas y económicas. Y el impacto social y cultural acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales. Doy paso a mi colega. Buenas noches, profesores. Bueno, continúa la exposición de definir los dos últimos puntos de nuestro infograma. El primer punto es la medida de prevención y el segundo punto es la imprescriptibilidad. Con respecto a la medida de prevención, en cuanto a medidas preventivas, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece, en uno de sus artículos, las siguientes obligaciones en materia preventiva. Nos da 3 puntos. Primero, normas de conducta para el correcto cumplimiento de las funciones públicas. Nos habla, en segundo punto, sobre los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas, capacitación al personal, para que comprenda cuáles son sus realidades y sus normas éticas que debe observar en el cumplimiento de las mismas. Entonces, era concretar la idea. Las medidas de actuación son 3, las normas, los mecanismos y finalmente la capacitación. Eso con respecto a medidas preventivas que se pueden implementar. Y finalmente, imprescriptibilidad. Dicha propuesta legislativa comprende una reforma constitucional
exactamente el artículo 42 de la Carta Magna, la cual solo ampara la duplicación del plazo de prescripción en caso de delitos cometidos en contra del patrimonio del Estado. Bien, es así entonces que nosotros hemos dado cumplimiento al desarrollo de los 9 puntos que consideramos están abarcados para el tema de la corrupción, que es el tema que nosotros hemos elegido como trabajo grupal. Por nuestra parte, eso sería todo en nuestra presentación. Agradecemos los docentes y eso sería todo en cuanto a nuestra presentación.